Bien, he estado buscando información sobre paracaidismo para preparar unas clases y he decidido hacer un poquito de recopilación de alguna información que me ha parecido interesante y algunos cálculos que hemos hecho. Bueno, en primer lugar, he estado investigando un poquito sobre altitudes, ¿no? Y por lo visto, existen unas altitudes entre 3.000 metros y 4.200 metros, que son las altitudes a partir de las cuales se suele practicar el paracaidismo. Estas altitudes son pues las más altas posibles para que haya un tiempo suficiente para el descenso, pero no pueden pasar de un cierto valor porque empieza a haber una serie de complicaciones que ahora veremos. Bueno, evidentemente a mayor altitud, a 3.000 metros, pues da para 35-40 segundos de caída libre y luego ya unos 4 o 5 minutos en los que ahí el paracaídas ya está abierto. Desde 14.000 pies o 4.200 metros, pues suele haber más tiempo de caída libre y más tiempo de paseo con el paracaídas abierto, ¿no? Bueno, son unos valores aproximados. Y por aquí he encontrado también que factores limitantes para la altura, pues hay varios. En primer lugar, la saturación de oxígeno, es decir, llega un momento en que el oxígeno disminuye con la altura y puede ser un problema para la persona que está practicando el paracaidismo. Y además la capacidad de las avionetas. Las avionetas, según la potencia que tengan y cómo sean, pues son capaces de llegar a cierta altitud. A partir de allí, yo me imagino que por falta de densidad de aire les cuesta mucho más tiempo coger más altura. Son menos eficientes y me imagino que gastan mucho más combustible para lo poco más que pueden subir. Bueno, estos son los principales motivos. Aquí he buscado un poco el tema de la saturación de oxígeno, que sería un motivo, pues, para el propio saltador, ¿no? Es decir, la saturación en sangre, por lo que he encontrado por ahí, pues un 95% sería lo recomendable. A partir de ahí, pues tenemos problemas de hipoxia. Como veis, la saturación va disminuyendo en función de la altitud y aquí entre unos 3.000 y 4.000 metros hay unos percentiles, unos percentiles que me indican el porcentaje de personas que tendrían esta saturación en estas condiciones. Entonces, pues yo que sé, para asegurarnos un 97,5%, pues a partir de 4.000 metros, el 97,5% tendría un 94-96% de saturación de oxígeno. A partir de aquí los porcentajes ya disminuyen y hay más riesgos. Yo imagino que por ahí va un poquito el tema de la alimentación. Hombre, habría que utilizar pues una suplementación de oxígeno, digámoslo así. Otro tema también es el tema de las avionetas. La avioneta pues tiene una altura máxima. Aquí veis que pone techo de servicio 14.000 pies. Lo tenéis aquí, 14.000 pies, eran unos 4.200 metros. Este modelo, que es el Cessna, que es uno de los pequeños, de los más habituales, he cogido uno un poquito bastante utilizado. Y bueno, aquí tendríamos pues otra información útil, pues tanto de velocidad, etcétera. Pero bueno, ahí tenéis Service Ceiling, pues 14.000 pies, unos 4.200 metros. A partir de aquí me imagino que ya pierde mucha capacidad y le cuesta mucho subir si es que los motores le dan para ello. Evidentemente los aviones comerciales cogen más de 4.000, pueden coger más de 4.000 metros. Bueno, cuando una persona cae en paracaídas hay dos fuerzas principales que se le aplican. El primero es el peso. El peso lo ejerce la Tierra sobre nosotros, nos atrae con una fuerza que es el peso, y esta fuerza depende de la masa que tengamos y de la constante de la gravedad en la Tierra, que eso no cambia. Es decir, a mayor masa, pues mayor es la fuerza que nos atrae. Esto sería la única fuerza que tendríamos en cuenta si no existiera el aire, si no existiera la atmósfera. Al no haber aire, pues nos afectaría el peso, no iríamos acelerando conforme la gravedad y nunca nos frenaríamos porque no tendríamos aire que se oponga a nuestro movimiento. En nuestro caso, al haber aire, existe una fuerza de arrastre, digamos que el aire que yo atravieso me dificulta el movimiento y ejerce una fuerza sobre mí. Esta fuerza de arrastre es contraria a la dirección del peso. Y sobre todo si miramos la fórmula de la fuerza de arrastre, la D es de drag, pues vemos que depende de unos coeficientes y una densidad del aire que ahora veremos,
Y aquí tendríamos el área y sobre todo va al cuadrado, sube con el cuadrado de la velocidad. Es decir, cuanto más sube la velocidad, mayor es esta resistencia, esta fuerza de arrastre. Bueno, y estas dos fuerzas van a estar contrarrestándose la una a la otra y llegará un punto en que habrá un equilibrio entre ambas y la persona dejará de acelerar. Si no existiera esta fuerza de arrastre, pues aceleraríamos hasta que chocáramos contra el suelo, digámoslo así. Pero esta fuerza de arrastre es la que va a conseguir que frenemos. Bueno, un aspecto importante también es de qué manera nos tiramos en el paracaídas. Pues no es lo mismo hacerlo en tándem, donde la masa es más grande y por lo tanto la fuerza del peso es más grande, que hacerlo en solitario. Son dos casos diferentes, veremos que afectará a la velocidad. Bueno, aquí tenemos los tres casos. El primer caso es partimos del avión, vamos cayendo y en un primer momento la fuerza del peso es mayor que la fuerza de arrastre. Entonces al restar las dos, esta es más grande que esta, hay una aceleración y el paracaidista va acelerando y va cogiendo velocidad. Pero llega un momento que la velocidad es tan grande que la fuerza de arrastre equipara a la fuerza del peso. Digamos que se equilibra el peso que me estira hacia abajo y la fuerza de arrastre que me estira hacia arriba. En el momento en que se equilibran las dos fuerzas, que tienen el mismo valor, la aceleración neta es cero. Es decir, ya dejo de acelerar y en esa velocidad en la cual se produce este equilibrio, que sería la velocidad terminal o la velocidad límite, ya no voy a pasar de esa velocidad. Bueno, realmente me aproximo a esa velocidad poco a poco, pero digamos que ya no va a aumentar significativamente. Y en cierto momento abriremos el paracaídas. Bueno, ¿qué sucede cuando abrimos el paracaídas? Pues al abrir el paracaídas, primero esta área es más grande, el coeficiente de arrastre, que ahora lo explicaremos, es más grande y lo que pasa es que la fuerza de arrastre es más grande que el peso. Entonces se produce una aceleración negativa, es decir, se frena durante un periodo de tiempo, se frena el paracaidista hasta llegar a una velocidad terminal que equilibra estas dos fuerzas, que será la nueva velocidad límite. Será una velocidad diferente porque el área hace que la fuerza de arrastre sea mayor. Bueno, aquí tenemos la velocidad terminal en el momento en que se equilibra la fuerza de arrastre y el peso, y depende de la masa, es decir, a mayor masa, mayor va a ser la velocidad final o terminal que vamos a coger. Es decir, en el tándem, si las dos personas pesan más, van a coger más velocidad que uno solo. Depende de la gravedad, esto no afecta, no cambia nada realmente. Y en el denominador, todo lo que está dividiendo, cuanto más grande sea, lo que va a hacer es que esta división va a dar un número más pequeño y por tanto la velocidad va a ser menor. Es decir, cuanto mayor sea la densidad del aire, más nos va a frenar. Cuanto mayor sea el área que nosotros ocupamos, más nos vamos a frenar. Y cuanto mayor sea el coeficiente de arrastre, que ahora lo explicaremos, más nos vamos a frenar. Es decir, estos valores, cuanto más grandes, menor va a ser la velocidad final o la velocidad terminal. Bueno, por un lado tenemos el área. El área es el área que nosotros proyectamos sobre la masa de aire que estamos atravesando, ¿no? Claro, no es lo mismo esta persona en esta posición que en esta. En esta de aquí, su área, si lo miramos como si fuera el área sobre el suelo, es mayor que en este caso. Por lo tanto, al ser aquí el área mayor, la velocidad terminal va a ser más baja que en este caso. Supongo que también por temas de equilibrio y tal, pues interesa tener esta posición. Y evidentemente, cuando se abre el paracaídas, el área proyectada, pues la más grande es la de el paracaídas, es muchísimo mayor el área que en estos dos casos y por lo tanto la velocidad terminal baja mucho más todavía. Bueno, el área ha estado buscando
por ahí. De la persona es un poquito más sencillo. De los paracaídas he encontrado este modelo, que es el T11, que es bastante utilizado a nivel militar, por lo visto. Y bueno, yo he supuesto que es como una circunferencia, aunque realmente no lo es. Y he encontrado que tiene un diámetro desplegado de 9,3 metros. Bueno, y haciendo cálculos, como si fuera un círculo que no lo es, me da un área de 67,93 metros cuadrados. Lo digo porque luego voy a utilizar este área para calcular la velocidad terminal cuando el paracaídas está abierto. Bueno, el tema de la densidad del aire también es importante, porque cuanta más densidad haya, más resistencia voy a tener por parte del aire y por tanto más va a bajar mi velocidad terminal. Bueno, aquí veis a nivel del mar, pues 1,2 kilos de aire es lo que tendría de masa en un metro cúbico de aire, en un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pues habría una masa de aire de 1,2, pero si vemos a 11.000 metros, el aire es mucho, mucho menos denso. Eso también es un factor a tener en cuenta. Yo lo voy a simplificar y voy a suponer que la densidad es constante para no complicarlo demasiado. Y aquí vemos, ¿veis? Cuanto más próximo al suelo, mayor densidad. También la temperatura también afecta. Bueno, y otro factor importante es el coeficiente de arrastre, C sub D o C sub F. Y este coeficiente lo que me indica es cómo es de aerodinámico el objeto que está cayendo. Y eso se debe a la forma que tiene. Bueno, todo esto que estáis viendo aquí realmente pues son cálculos matemáticos basados en formas pues bien definidas que no corresponden con la realidad. Pero bueno, veríamos que este triángulo viniendo el aire de aquí tendría un coeficiente de 1,6. En cambio, contra este lado, que es más grande, el coeficiente sería de 2,2. Bueno, aquí tenemos diferentes ejemplos. ¿Qué pasa? Que en la realidad ningún objeto es así. Lo que se hace pues es meterlos en un túnel de viento, hacer cálculos y sacar este coeficiente, que realmente es un número fijo, no tiene unidades, en base a pruebas que se le hacen. Bueno, aquí tenemos la típica ala, la sección transversal de un ala de un avión, que suele tener esta forma, el airfoil que se llama. Esta es una de las formas más eficientes que existen. ¿Veis? Ahí me da un coeficiente de 0,05, que es bajísimo. Entonces esta forma ofrece muy poca resistencia al aire. Aquí tenemos diferentes coches. Y aquí, que es lo que me interesaba más, es el skydiver, el paracaidista, cuando va con los pies por delante, 0,7. En cambio, cuando está horizontal con respecto al suelo, 1. Es decir, tiene un coeficiente más alto y ofrece más resistencia al aire. Pero ya digo, al final todo esto son comprobaciones empíricas, ¿no? Vamos a usar estos valores para los cálculos. La gravedad es la que es, no nos vamos a parar mucho en ello. Evidentemente en cualquier otro planeta pues habría que tener en cuenta otros factores. Bien, vamos a presuponer que la persona pesa 70 kilos y unos 20 kilos el paracaídas, bueno, una suposición, la masa de 90 kilos, ¿no? En el caso de que la persona se tire hacia abajo, yo he calculado un área de 0,68 metros cuadrados, pero bueno, esto es muy difícil de calcular porque depende de la altura y el ancho de la persona. Lo he puesto un poquito a ojo. El coeficiente de arrastre de una persona que se tira horizontal con respecto de la Tierra era de 1. La densidad del aire a la altura del nivel del mar, 1,225. Que ya os digo que no es así, porque va disminuyendo a medida que subimos de altitud, pero bueno, por simplificar los cálculos. Y esto me da una velocidad terminal de 46 metros por segundo o 165 kilómetros hora. Es decir, esta persona iría acelerando de 0 hasta alcanzar, por la aceleración de la gravedad, 165 kilómetros hora. Y a partir de ahí ya no aceleraría más. Esa sería la velocidad que llevaría. Bueno, evidentemente a esta velocidad pues acabaría estampándose contra el suelo y necesitamos frenar a esta persona, ¿no? Bueno, pues vamos al segundo caso en que la persona abre el paracaídas. En este caso los datos son los mismos, el peso, pero el área sería el área del paracaídas.
En este caso el paracaídas tiene un área mucho mayor, que es lo que va a frenar al paracaidista. El coeficiente de arrastre de un paracaídas, he buscado por ahí, me ha dado 1,75. Bueno, podría ser mayor. Ponemos la misma densidad y me da una velocidad terminal de 3,48 metros segundo o 12,53 kilómetros hora. Bueno, a esta velocidad ya la persona podría caer hacia el suelo y aterrizar sin hacerse daño. Evidentemente, de este caso a este caso, a la que abrimos el paracaídas, pasamos de esta velocidad y vamos frenando hasta esta velocidad, que va a ser la nueva velocidad terminal. Hay una deceleración, hay una fuerza que experimenta el paracaidista, una aceleración negativa hasta que se estabiliza en esta nueva velocidad terminal. Bueno, y en el caso de dos personas en tándem, vamos a ver cómo afecta esto. Yo he considerado 170 kilos entre las dos personas y el paracaídas y la mochila. Las mismas áreas que antes, porque al final está una persona encima de la otra, el paracaídas vamos a suponer que es el mismo, aunque supongo que sería un paracaídas un poco más grande. Y los coeficientes de arrastre, pues tanto con las personas sin el paracaídas abierto como con el paracaídas abierto. En el caso de llevar el paracaídas cerrado me daría una velocidad terminal, fijaros, de 227 km hora. Es decir, cogería mucha más velocidad las dos personas. La velocidad terminal es más alta, 63 metros por segundo. Y en cambio, cuando se abre el paracaídas, al aumentar el área y el coeficiente de arrastre, la nueva velocidad terminal es de 4,78 metros por segundo o 17 kilómetros hora, ¿veis? La velocidad terminal que cogen es un poquito más grande que una persona sola y evidentemente pues hay una deceleración bastante importante desde que consiguen la velocidad terminal sin abrir el paracaídas a la velocidad a la que deceleran en el momento en que abren el paracaídas.